Hola mi querido aspirante a crononauta, espero que estés muy bien. En el día 120 de tu cronomeditación es el Yux Z3. Vamos a escuchar la guía que nos diga su mandato. Z3. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, activo con el fin de iluminar vinculando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder del florecimiento. Yo soy fotográfico. Bueno, tono 3, tono 11 siempre son fotográficos. Es el rayo rojo. Por eso nos dice acá amarillo con rayos rojos y el primer color es el color del sello, amarillo. Así que estamos ante un Yux de maduración. Todos los Yux que tienen un sello amarillo son de maduración. En sí hay 5 que son amarillos y tienen una relación perfecta entre sí. Si te fijas, el primero es la letra O, vamos a hablar de las esencias. La letra O es la conciencia. El segundo amarillo es la letra L, es el arte. Es conciencia de ser arte. El tercero es la sabiduría. Conciencia de ser arte de la sabiduría o sabiduría del arte de la conciencia, como lo quieras analizar. El cuarto es la intrepidez y el quinto es la vida. Conciencia del arte, de la sabiduría, de la intrepidez de la vida. Digamos que esto configura la maduración de toda una columna, ya que en la letra Z no solamente se está madurando la matriz, que es la célula de tiempo de 4 Yux, desde la letra J, que es el sello número 17, al sello número 20, son 4 Yux, sino que además la letra Z es la encargada de cerrar la columna, de concretar una columna, que son 20 sellos, desde el sello A al sello Z, sello 1 al sello 20. Entonces, el día de hoy, el sello nos está diciendo que sello la matriz del fuego universal con el tono eléctrico del servicio. La matriz del fuego universal. Sí o sí te lo tengo que decir en español, si no, no lo van a entender nunca. Si no, te vas a quedar en la idea de un fuego, que es un fuego que se utiliza para encender la cocina, para cocinar la comida, para hacer un asado. Es el fuego, el fuego del sol, etcétera. Entonces, te lo tengo que traducir, si no, no vas a poder lograr entrar en el mundo espiritual de la cronocracia. ¿Ok? Entonces, fuego universal. Fue ego. Uní. Ver. Sal. ¿A dónde sale? A la matriz. Y al salir a la matriz lo que fue ego, universal, se convierte en vida. Por eso el día de hoy es activo con el fin de iluminar vinculando la vida. ¿Qué vida? Y la vida del fuego universal. La vida del fuego universal se está desarrollando en la matriz y a su vez es lo que madura a la matriz. Y de esa manera se concluye la columna. Y mañana pasamos a la séptima columna, que es la columna mística. Es la columna, como te dije unos días atrás, que une los dos lados del tiempo del telar de la existencia. ¿Ok? Vamos a verlo ahí. Ahí está. La columna mística está justo en el medio. Está y ahora estamos ahí, cerrando ahí con Z3. Y mañana vamos a empezar ahí con A4, la columna mística. ¿Qué otra cosita te puedo decir del día de hoy? Bueno, acordate de fotográfico. ¿Cómo es ver fotográficamente? ¿Cómo es observar fotográficamente? Básicamente es que, primero, al ser fotográfico vas a dar impresiones fotográficas. Entonces el mundo alrededor tuyo te está dando impresiones fotográficas. Esas impresiones son sensoriales. Vos las captás y las captás fotográficamente. Captás una instancia de una transición de tiempo.
Por ejemplo, hagamos una animación, acá va un autito y el autito hace... Y de toda esta imagen la que te va a quedar es esta, en donde se frenó por un ratito para que vos puedas captar la fotografía de ese instante. ¿Ok? Entonces, vida es lo que está sucediendo. Entonces, vinculando la vida, vincula la vida de este con la vida de este. Hacelo fotográficamente. Y vas a observar fotográficamente el instante de vinculación. Y de esa manera se va a lograr activar dentro de tu conciencia la vida. Activo con el fin de iluminar, vinculando la vida. A su vez, vos sos un Yux destino, nunca te olvides de tu Yux destino, estudia tu mandato porque es el que rige la factorización de energía de tu chispa vital, mientras que el Yux del día rige tu existencia del tiempo lineal. O sea, en el tiempo holográfico, vamos a llamarle así al presente eterno, el presente continuo, cada instante presente es un holograma de la vida detenido en el cual la chispa vital va a desarrollar la factorización de energía de sí misma para igualarse a todas las partículas subatómicas del cuerpo, de tu cuerpo, según como tu cuerpo se encuentra dentro del holograma cósmico. Eso es el arte. Está porque todo ese holograma cósmico está almacenando datos. Tu cuerpo también, y la configuración de tus partículas subatómicas corresponden a ese instante holográfico. Al próximo instante, las partículas subatómicas van a tener otra composición, van a estar compuestas de formas distintas sensorialmente porque van a estar relacionadas con el próximo instante. Después con el próximo, los unís a todo eso y obtenés un pedacito de tiempo lineal, de existencialismo de tiempo lineal, en el cual vos tenés conciencia de ser todo el cuerpo y tenés conciencia de un instante presente, de un pasado y un futuro. Pero en el tiempo en que está el holograma detenido para que la chispa pueda realizar sus permutaciones y igualarse a cada partícula subatómica, eso sucede muy rápidamente y en ese momento vos no tenés conciencia de ser cuerpo físico, solamente sos chispa. Y en ese momento no tenés conciencia de los 260 yux que después son con los que vas a estar relacionándote en tiempo lineal, porque todo lo demás es un yux, inclusive el día que va a influenciar sobre vos. En ese instante presente, tu chispa va a desarrollar su energía a partir de su yux de nacimiento, y eso es lo que hace que tu energía sea única, porque tu energía siempre va a estar desarrollada por la energía que se desarrolló el día de tu nacimiento. Y eso fue gracias al yux del día en que vos naciste. Por eso ese yux se convierte en tu yux destino. Es el que elabora tu factorización de energía en cada instante presente. Mientras que el del día va a influenciar en vos porque está amortiguando energéticamente con tu cuerpo, y eso se siente, se percibe y se vive a partir de que está la película funcionando. Si yo detengo la película, lo único que vas a lograr es poder hacer la factorización de energía de ese instante presente, y después te vas a quedar detenida en ese instante presente porque no va a suceder uno siguiente. Eso si detuviésemos el instante, el presente. Pero en sí no se puede detener, porque al momento en que vos llegás al punto geo, que fue donde comenzó tu factorización de energía dentro tuyo, automáticamente la chispa continúa desarrollando una nueva órbita microcósmica, igualándose a las partículas subatómicas del próximo instante presente de tu cuerpo, y después del próximo, el próximo, el próximo, el próximo. Y a cada vez que llegó al punto geo toma conciencia de ser todo el cuerpo y después otra vez y después otra vez en cada holograma de la vida. Y eso es la película, esa es la vida. Esa es la existencia que vos estás sintiendo dentro de tu cuerpo, es de la vida que te está sucediendo. Y la vida ocurre tanto dentro como fuera, y la vida se impregna de la factorización de energía del mundo.
Y el mundo principalmente se desarrolla con el yux de cada día, sobre todo lo que es particularmente propio a cada día, mientras que todo lo que tiene una memoria de haber sido creado antes va a ser recreado por el yux del momento en que eso surgió a la vida. ¿Ok? Así que bueno, eso para entender un poquito mejor el concepto vida, que además en español es muy bonito porque es vi y da. ¿Qué vi? ¿Qué vi? Y vi un avestruz, vi un pájaro, vi una gallina. ¿Y qué da? Y la gallina da huevo, el avestruz también, pero son más grandes. Los del avestruz son más o menos así, la de la gallina es así de chiquito. Nunca comí uno de avestruz, pero me imagino que debe ser tan rico como el de gallina, con la diferencia que con uno de avestruz te puedes hacer una tortilla española gigante, que son así de grande, con papitas, quedan muy ricas, y cebolla, mientras que con las de huevo de gallina necesitas varios huevos. Así que la vida, digamos, que es lo que te da posibilidad de eso, desarrollar formas imaginarias que se terminan convirtiendo en formas reales de tu entorno físico. Algunas de ellas están vivas y algunas tienen una carne muy rica, otras te producen huevos, otras te producen frutas, cereales y todo tipo de nutrientes para comer rico y ser muy feliz. Fuego universal. Que te diviertas mucho el día de hoy, día de la vida, y actives con el fin de iluminar siempre. Eso es importante. La vida, si no se ve, no da nada. Porque para poder ser vida, tiene que haber vida. ¿Entendiste cómo es el chiste? O sea, ser vida. ¿Qué está servida? La comida. ¿Y cuándo voy a comer? Mañana, porque el día de mañana es para nutrir. Hoy es para iluminar. Entonces, la vida es necesario iluminarla. ¿Cómo la ilumino? Abrí los ojos hoy. Hoy abrí los ojos bien grandes. Así. Porque es la manera en que vos estás iluminando a tu entorno físico. Lo estás rellenando de vida a tu prana. Acordate que la vida sucede en el prana. El prana es la energía que hay entre medio de tus átomos. Básicamente es electromagnetismo. En ese electromagnetismo suceden los sonidos y suceden todas las sensaciones del mundo que tenés alrededor tuyo. Todas las formas que vos sentís como si fuesen reales están sucediendo en el prana de tu cuerpo. Pero eco radiosónica, térmico plasmáticamente lumínica, la sentís como que estuviese más lejos de tu cuerpo. Y eso te da la sensación de que el afuera se encuentra afuera. ¿Ok? Bueno, por último, te quiero decir algo porque lo estuve pensando hace unos días, me lo anoté y después me lo olvidé. No lo tengo acá. Bueno, te lo voy a contar mañana. Hasta mañana. Chau, chau.